A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema el verbo, correspondiente al área de comunicación y lenguaje para el grado de cuarto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas tales como la habilidad lingüística, memoria y lectora. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos. Y en esta oportunidad nos acompaña nuestra amiga Ruth en la interpretación de lengua de señas. Hola Ruth. Muy bien, para poder comenzar con el tema del verbo, vamos a recordar la clase anterior en la cual ustedes pudieron presenciar las categorías gramaticales. Y es que en las categorías gramaticales pudimos mencionar justamente que se comprendían toda esa rama, todo ese sistema de posibles formas de gramática y de tipos de palabras por medio de las cuales usted puede aplicar en las oraciones. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos, y quiero que me acompañen por favor por acá. Les recuerdo que saquen su material, ¿verdad? Que saquen su cuadernito, saquen su lapicero, sus lápices, para poder apuntar todo sobre lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces vamos a ver el día de hoy el tema del verbo, ¿sí? Y es que el verbo, como se los pude mencionar en la clase anterior, tiene un significado muy claro, lógico, pero muchas personas tienden a confundirse con lo que es el verbo. Y para empezar, les voy a mencionar la definición de lo que va a ser un verbo. Y menciona acá, es la parte de la oración que va a expresar acción, va a expresar movimiento, va a expresar existencia y consecución. Bien, entonces vengamos por acá. Vamos al pizarrón y vamos a identificar estos dos ejemplos que voy a colocar. Quiero que desde casa lean específicamente estas palabras. Y la número 1 va a decir nadar. Y la número 2, comer. Yo les pregunto desde el programa de Aprendo en Casa, ¿será que estos son ejemplos de verbo? ¿Qué consideran ustedes? ¿Será que van a ser verbos esas dos palabras? Yo estoy seguro que un 70% me va a decir, sí, profesor Manuel, esos son verbos. Un 30% posiblemente me va a decir, no. Bueno, para aclararles a ese porcentaje de personas que consideran que estas dos palabras van a ser verbos, bueno, les vamos a ejemplificar. Para empezar, el verbo es una acción, es una palabra que va a representar acción en ese mismo momento. Por ende, la palabra nadar y comer no representa una acción. Y aquí voy a entrar yo en controversia, porque todo el mundo dice, esos son verbos, son los tipos de verbos. En realidad, los verbos van a ser esas acciones, las acciones de estas palabras que son provocadas por el mismo movimiento o, en este caso, existencia y consecución. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo identificar que la palabra nadar, cómo lo puedo transformar a verbo entonces? Simplemente puedo indicar lo siguiente. Voy a utilizar por acá mi marcador azul y puedo indicar, por ejemplo, nadó. Miren este ejemplo, nadó. Con la palabra comer puedo indicar comí, como, comeré. Y acá en este momento ustedes están identificando prácticamente lo que estamos realizando, pues es una conjugación de tiempos verbales. Entonces, estos sí van a ser ejemplos de verbos, estimados estudiantes. Estos van a ser ejemplos de verbos, pero la palabra comer y la palabra nadar, a estos se les van a conocer como verboides. Miren lo interesante que en este momento estamos logrando comprender. Nadar, comer, saltar, hecho, caminando,
van a ser ejemplos de verboides. Y eso lo vamos a ver en nuestro último punto, pero necesitaba reactivar esos presaberes que posiblemente usted podría tener con el tema del verbo. Muy interesante en realidad poder conocer algo nuevo, porque posiblemente usted definía estas dos palabras como verbo. Dirán ustedes desde casa, profesor, lo que pasa es de que esto lo pudimos presenciar en la primaria. En la primaria yo sabía que eso era el verbo, pero ahora usted ya sabe, como alumno de cuarto diversificado, usted ya puede tener muy claro ese juicio acerca de la definición del verbo. Muy bien, ahora observemos la dimensión que tiene en realidad esta palabra alrededor de toda una oración. La dimensión que en realidad podría tener, pues, claramente que para empezar va a expresar una acción, va a expresar una consecución. Miren esta palabra importantísima y la quiero resaltar. Movimiento. Movimiento. Entonces, en realidad, esta palabra o esta categoría gramatical es de suma importancia para toda la oración. Y para esto, en este momento, vamos a conocer los tiempos verbales. ¿Cuáles van a ser esos tiempos verbales? Y acá se los anoté. Pasado, presente y futuro. Esos tiempos yo ya los conozco, dirán ustedes desde casa. Esos tiempos yo ya los he trabajado desde mi escuela de primaria, también recuerdo en los básicos, y pues buenísimo, en realidad esos temas deben de quedarse para toda su vida, puesto de que a la hora en la cual usted está platicando, está ejerciendo una conversación, está de alguna forma, ¿qué le digo yo? Escribiendo, usted debe tener muy en claro esa conjugación de verbos. Porque a veces nosotros podemos mencionar una palabra, pero si el verbo no está conjugado en su tiempo correcto, pues, obviamente no va a tener coherencia, lógica, y si usted está escribiendo tampoco va a tener una cohesión. Entonces, veamos, recordemos un poco acerca del pasado, presente y futuro. Entonces, en realidad, podemos identificar los tiempos del pasado, presente y futuro conjugándolos de la siguiente forma. Veamos, elijamos el verbo saltó. Este verbo interesante que usted posiblemente realiza como actividad diaria. La palabra saltó. ¿En qué tiempo está conjugada la palabra saltó? Muy bien, en pasado. Pero usted desde casa posiblemente puede identificar también otros tiempos en los cuales podría usted trabajar. Posiblemente pues, podríamos mencionar un pretérito perfecto simple. Dirán ustedes, profesor Manuel, pero este gran nombre, en realidad yo, pues, a la hora de poder conjugar el verbo, no lo podría hacer, porque solo de oír el nombre o de ver el nombre, yo tengo miedo pues para poderlo conjugar. No se hagan bolas, compañeros, realmente pretérito perfecto simple va a ser lo mismo que pasado. Entonces, simplemente son palabras nuevas, que las cuales usted puede aplicar en su nuevo léxico. Asimismo, podríamos mencionar un pretérito pluscuamperfecto. Miren acá con esto. Esto también viene siendo pasado, solo que en una forma conjugada totalmente diferente. Entonces, estamos recordando los tiempos. El futuro obviamente pues va a ser aquel por medio de la cual usted va a expresar algo que va a pasar. Yo puedo decir saltaré, puedo decir comeré, puedo decir comeremos, utilizando también los números singular y plural. Entonces los tiempos verbales realmente usted los puede aplicar en un ejercicio, en un texto, a la hora de poder seguir desarrollando todo este tipo de tiempo verbal. Ahora tomemos en cuenta las personas gramaticales. Las personas gramaticales pues van a ser tres. Van a estar indicadas tanto en primera, en segunda y en tercera persona. Primera persona con los pronombres personales yo en singular y nosotros en plural. En la segunda persona vamos a identificar tú en singular y ustedes en plural. Y en tercera persona, él o ella en singular y ellos, ellas en plural. Hay que tomar en cuenta en realidad que las tres o las formas de adjetivos en los cuales les podemos llamar primera, segunda y tercera
claramente deben estar en su memoria, puesto a de que posiblemente cuando usted siga ejerciendo su educación, siga creciendo profesionalmente y llegue a una educación superior, puede ser que hasta se lo pregunten dentro de los exámenes básicos sobre cualquier universidad a la cual usted quiera aplicar. Fíjense, muy interesante esto, entonces se les debe de quedar. Entonces, ¿cómo es de que entra en juego las personas gramaticales, el tiempo verbal con esta situación? Simplemente de la siguiente forma. Si yo vengo como profesor y les indico a ustedes, a ver, Ruth, voy a mencionar aquí a Ruth que se encuentra conmigo. A ver, Ruth, quiero que usted me mencione un verbo en primera persona, en singular y en tiempo presente. Entonces Ruth va a venir y va a pensar, primera persona, pues va a ser yo, en singular, pues obviamente, nuevamente va a ser el pronombre personal yo, y el verbo. Bueno, el verbo podría indicar posiblemente yo estudio, porque en este momento Ruth estaría estudiando. Yo interpreto, porque en este momento Ruth está interpretando. Entonces, miren, esta palabrita, interpreto, ojo, interpreto, no interpretó. Son dos palabras totalmente diferentes. Y miren el poder que le da la tilde a una palabra. Entonces, interpreto. Estoy aplicando la primera persona porque pues, el pronombre personal es yo. Estoy aplicando el tiempo presente porque está en tiempo presente. Y además de esto, está en número de singular. Entonces, podemos indicar esto como una respuesta correcta, tanto como para el tiempo, como para la persona y como para el número. Ya me estoy adelantando por acá con los números. Singular y plural. Muy bien. Puedo indicar de la siguiente forma también. Bueno, ahora necesito un verbo en tercera persona con número plural y con tiempo pasado. Entonces va a empezar de alguna manera a razonar usted desde casa y posiblemente, bueno, tercera persona en plural, ellos y ellas, no hay otra opción. Y en pasado, ellos estudiaron, ellos interpretaron, ellos comieron, ellos saltaron. Entonces, claramente usted está de alguna forma aplicando todas estas características que estamos observando y de esta forma usted está logrando aprender. Esto es práctica, esto es totalmente práctico, porque a la hora de que usted realice la teoría posiblemente no se le vaya a quedar. Es como en las escuelitas de primaria, ustedes no me van a dejar mentir, cuando la maestra le colocaba a usted, realice la conjugación de los siguientes verbos, y usted anotaba yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, inclusive nosotros, ustedes, y empezaba a realizar la conjugación en los famosos cuadritos. Yo lo recuerdo también porque lo hacía en mi escuela. Entonces, de esta forma, usted logra aplicar y aprender todo lo que estamos en este momento trabajando. Vamos con los modos verbales. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. 3 tipos de modos. Pero, ¿cuál es la diferencia en las cuales pues, usted en casa puede decir, bueno, aquí encuentro yo esta diferencia entre los 3? O bueno, profesor, yo nunca había oído de los modos verbales. ¿Qué es eso de los modos verbales? Es simple. Veamos acá el ejemplo con la palabra interpreto. Ok, coloquémosle entonces la palabra interpretó para que sea otro ejemplo, una cuestión diferente. El modo indicativo, para empezar, va pues obviamente a indicar, va a demostrar esa acción de la cual se está realizando. Entonces, con respecto al modo indicativo, lo vamos a poder asociar tanto al tiempo pasado como al tiempo presente. En este ejemplo, la palabra interpretó. Ruth interpretó. Ese ejemplo es bastante claro para de alguna manera ejemplificar el modo indicativo, puesto a de que está indicando una acción. Entonces, este es un ejemplo de modo indicativo. Muy bien, ¿vamos comprendiendo? Podría utilizar interpretó, podría realizar come, podría ejemplificar caminó, corrió. Entonces, de esta forma, usted está claramente identificando el modo indicativo. Con respecto al modo subjuntivo, menciona que va a ser una expresión de deseo, una expresión de la cual
en el verbo podemos identificar ese deseo de parte de la persona gramatical que está emitiendo esa acción, ese movimiento, esa existencia y esa consecución. Es una pregunta de examen, les podría decir en este momento a ustedes. ¿Cuáles son esas 4 características que debe de tener el verbo? Bien, tomando en cuenta entonces indicativo, subjuntivo, vamos a identificar el imperativo. Y con respecto al imperativo va a expresar una orden, un mandato. Miren acá, ya hay una diferencia muy clara, tanto entre el indicativo con el subjuntivo como con el subjuntivo y el imperativo. Ese orden, ese mandato, pues definitivamente lo vamos a encontrar en el imperativo. Vete a tu cuarto, vete a tu cuarto, vete a tu casa. Ese ejemplo de verbo, en este caso con la palabra vete, está expresando una orden o mandato. Claramente es un ejemplo de modo imperativo. Muy bien. Y nos vamos ya a lo último, las formas no personales del verbo, que en pocas palabras les vamos a llamar verboides. ¿Se recuerdan lo que hablamos al principio de la clase? ¿Se recuerdan de esos ejemplos como saltar, jugar, comer? Esos van a ser verboides. Entonces, con respecto a los verboides, debemos comprender, mis estimados estudiantes, que existen tres ejemplos de verboides. El primero, infinitivo. Como yo lo anoté en el cartel, el infinitivo va a tener 3 terminaciones. Ar, ir. ¿Cómo así, Manuel? O sea, ¿quiere decir que la palabra caminar, saltar, jugar, reír, comer, van a ser infinitivos? Sí, van a ser infinitivos. Y recuerde, no son verbos. En todo caso, son verboides. Y son las formas no personales que tiene un verbo. Entonces, eso serían con respecto a los infinitivos. Asimismo, también existen gerundios. Esos gerundios van a terminar en ando y yendo, como por ejemplo, caminando, saltando, jugando, riendo. Esos tipos de verboides en gerundios usted los puede representar y se van a encontrar muy claramente en los diferentes tipos de texto que usted puede realizar. Asimismo debemos comprender que el uso inadecuado de gerundios con respecto a los verboides y a la elaboración de un texto, de alguna forma puede tener un pequeño problema a la hora de poder redactar. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de poder escribir porque podemos utilizar, no es culpa de nosotros, simplemente desconocemos muchas palabras y pues nuestro vocabulario a veces es un poco pobre. Hay que tomar en cuenta eso con respecto a los gerundios. Y por último van a estar los participios. Y los participios van a ser terminaciones en ado, ido, to, so y cho. Estas terminaciones como saltado, jugado, hecho, reído, usted los puede utilizar tomando en cuenta cada una de estas. Usted las puede hacer inclusive hasta utilizando palabras o términos matemáticos como el método de eliminación, ¿no? Bueno, no es ir, pues bueno, fuera. No es ando y yendo, fuera. Entonces es ado, ido, to, so y cho, bueno, ahí es participio. De esta forma usted puede aplicar y puede aprender los verboides o las formas no personales del verbo. Hoy aprendimos un tema bastante interesante, un tema que posiblemente desde la primaria usted ya lo sabe, pero nunca se va a dejar de aprender. Recuerde que las palabras, las categorías gramaticales van cambiando, a su vez logrando una transformación histórica gramatical. Increíblemente, entre unos 20, 30 años, la palabra del verbo va a tener otras desinencias, va a tener otras características y de esta forma vamos a seguir transformando las palabras. Recuerde que el español, el castellano, es un idioma que sigue sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo. Para el ejercicio que les pretendo dejar, para que usted ejemplifique, para que usted practique, pues va a ser el siguiente. Necesito que usted realice un pequeño álbum con el material que usted tenga. Este álbum, pues usted puede aplicar 15 oraciones por medio de la cual va a identificar el verbo. Cuidado con los verbos. No hablamos el día de hoy del verbo copulativo porque lo voy a tocar en la siguiente clase con las formas en voz activa y en voz pasiva. Pero recuerde, utilice un verbo tal como juego, como y todos los que mencionamos hoy. Porque a veces uno
por escribir un ejemplo de oración, yo por ejemplo escribía, Fernando está dirigiendo las cámaras. Fernando está dirigiendo las cámaras. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Será que va a ser dirigiendo? No, ya hablamos que dirigiendo no puede ser. Estamos hablando de un gerundio. Entonces ahí el verbo es está. Pero dirán ustedes, pero está mero raro ese verbo, como que no le encuentro tiempo, como que no le encuentro modo. Ah, muy bien. Entonces este verbo es llamado copulativo. Pero eso lo tocaremos en la siguiente clase. Utilice verbos conjugados. Lo va a subrayar, le va a indicar cuál es el tiempo, cuál es el modo, cuál es la persona, y de esta forma usted puede aplicar este bonito tema. Recuerde, un promedio de 10 a 15 oraciones para que usted practique el tema del día de hoy. Ten presente guardar tus trabajos en el portafolio de Aprende en Casa. Comparte con un adulto lo aprendido el día de hoy. Comparte esa información tan importante y valiosa que estás obteniendo a través de la señal de 13 Visión. ¿Qué aprendiste el día de hoy en el programa de Aprendo en Casa? Aprendiste el tema del verbo, características, además de las formas no personales, número, persona y tiempo. Te recordamos siempre, lávate tus manos con suficiente agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar alcohol y gel. Por favor, cuídate y juntos vamos a salir adelante. Dios los bendiga. Hasta la próxima.